Hola. Hace un par de días, Javier, en el grupo de Facebook de Docentes por la Baremación de la Interinidad, me preguntaba que cuándo creía yo que se podía tener en cuenta los años trabajados como interino en el concurso de traslado. Le comentaba que eso merecía responderse en un vídeo y aquí estoy. De entrada, aclarar que la Directiva 99/70 debía haberse adaptado al derecho nacional hace 20 años ya. Si no se ha hecho todavía a nivel nacional, es porque hay una resistencia política y un pacto, entiendo que hay un pacto para no hacerlo, un pacto que se rompió en 2013 por la Consejería de Galicia, la Consejería de Educación. Y esa resistencia es de prever que con el tiempo irá minorando, porque ese impacto que causaría en los resultados de concursos de traslado y de promoción de personal y de concursos en general, ese impacto de la directiva también irá disminuyendo con el paso del tiempo por razones obvias. En fin, siendo así, lo que tenemos es poco esperanzador, porque esa resistencia no va minorando. En 2017 estuvimos en el Congreso de los Diputados y allí estuvimos hablando con los principales grupos parlamentarios. Pues bien, la respuesta fue bastante desigual dependiendo del grupo. Por aquel entonces, recordemos, ya estaba puesta una demanda contra el concurso de traslado de 2016 de ámbito nacional y estaba en la Audiencia Nacional. Pues nos reunimos con el grupo socialista. Tenéis ahí al actual presidente del Senado, que ahora mismo está en el ojo del huracán mediático por una cuestión de plagio, supuestos plagios. Este hombre nos preguntó, cuando le ponemos al corriente, él ya estaba al corriente, pero bueno, le comentamos la situación en la que estaban los concursos de traslado, situación judicial y situación real, ¿no? Y nos respondió: bien, pero ¿vosotros no creéis que el reconocimiento de ese tiempo crearía tensiones dentro del colectivo docente? O sea, nosotros le estamos hablando de la obligación legal que existe y él me enfrentaba las tensiones que podía haber dentro del colectivo. Ley es ley, ¿no? Es absolutamente alucinante. Pero vamos, ya llevaban 4 años los gallegos baremando el tiempo de interino. Ya podían saber lo que había, pero ley es ley y en Galicia siguen funcionando igualmente. Bien, también nos reunimos con Ciudadanos. Oyeron la cuestión y ahora os comentaré. También nos reunimos con el Partido Popular e igualmente con el grupo de Unidos Podemos, María en Común. Y el resultado, pues ya os digo, en el caso de Podemos, por ejemplo, pues presentaron una proposición no de ley, con, bueno, el alcance que tiene una proposición no de ley, que en la práctica no compromete a demasiado. Y bueno, por lo menos en esa recogían nuestras propuestas y las de otros colectivos. Y ahí tenéis como, por ejemplo, hablaban de transponer la directiva, de impulsar modificaciones precisas en el Estatuto Básico del Empleado Público para garantizar el respeto y la aplicación del principio de igualdad y no discriminación entre funcionarios de carrera y funcionarios interinos, el reconocimiento de la igualdad de derechos retributivos entre funcionarios de carrera y funcionarios interinos y reconocer expresamente, mediante norma con rango de ley para todo el Estado, la igualdad de derechos de carácter administrativo relativos a los derechos por tiempo de servicio entre funcionarios de carrera y funcionarios docentes interinos, incluyendo el reconocimiento de la antigüedad de los servicios prestados con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario de carrera, que era prácticamente transcripción literal de la propuesta que le habíamos presentado al grupo de Podemos. Bueno, ahí quedó la historia y sí quería hacer especial mención de lo que ocurrió con Ciudadanos, porque efectivamente Ciudadanos, antes que la proposición no de ley de Podemos, presentó ese mismo año, en septiembre de 2017, una pregunta parlamentaria al gobierno de Rajoy, al entonces gobierno de Rajoy,
donde le hablaba de la falta de responsabilidad que suponía todo esto, de lo que le habíamos transmitido al grupo de ciudadanos y que esa responsabilidad era compartida por el Ejecutivo y el regulador, que entendemos el legislador, que habían fomentado una disparidad de criterios entre comunidades autónomas. Y formulaban las preguntas, después de describir esa situación, formulaban las preguntas. ¿Cuándo pretendía el gobierno transponer la directiva? ¿Cómo pretende hacerlo? ¿Por qué se ha tolerado esa disparidad? ¿Y qué medidas pretenden adoptar para garantizar el principio de igualdad? Bueno, eso es lo que decía Ciudadanos en ese momento, después de echarle un grandísimo rapapolvos al gobierno y al legislador, a ellos mismos, por la parte que les toca. Después de echarle un grandísimo rapapolvos, le hacen esas preguntas, ¿no? Pues bien, la respuesta del gobierno de Rajoy, del PP, no pudo ser más decepcionante, porque después de hablar de la obviedad, aquí tenéis la carta de respuesta, después de hablar de la obviedad de que están aplicando el Real Decreto 1364/2010, de que ese decreto se concreta en unas instrucciones que son las que regulan los concursos de traslado de todas las comunidades autónomas con competencia, para coordinarlas para coordinar todas esas convocatorias a nivel autonómico, dice que todo ese proceso se ha efectuado tras el trabajo conjunto de los responsables de personal de las diferentes administraciones educativas y el propio Ministerio de Educación. Así pues, los procedimientos que se emplean para el desarrollo de la participación de los funcionarios de los concursos convocados son los que resultan de la aplicación de las normas anteriores, es decir, una obviedad. Le está diciendo Ciudadanos que le está echando un rapapolvo, ¿no?, por no hacer transposición de la directiva, y el otro responde pues que ha aplicado la ley que está rigiendo la cuestión, que ha trabajado de común con todas las comunidades autónomas y que eso es lo que hay. Bien, pues recordemos lo que decía Ciudadanos, ¿vale? Tengamos esto muy presente, porque después de que Ciudadanos se mojara bastante y se pusiera de parte de nosotros con esta cuestión, llega Imbroda a la Consejería de Educación de Andalucía y que si quieres cole, porque ha convocado un concurso de traslados, no estaba él todavía, pero bueno, a continuación ha convocado unos procedimientos de adjudicación de destinos provisionales para el siguiente curso, que es donde estamos colocados ahora mismo, y no ha contado el tiempo de interino. Es decir, que no aplica lo que parecía, era obvio, se aplicaría por una persona que es responsable, está integrado en Ciudadanos, cuenta con la confianza de ese partido y que está ahí puesta para hacer las cosas con determinados criterios. Lo último, esto fue el 18 de julio, le mandé un expone solicita donde les solicitaba una reunión a la mayor brevedad posible para ponerle al corriente directamente al consejero sobre esta cuestión, ¿no? Bueno, esto fue el 18 de julio, se supone que, hombre, también ha tenido sus pequeñas vacaciones, pero estamos a las alturas que estamos de septiembre y todavía no he recibido ninguna respuesta. Esperemos que la haya, ¿no? Eso esperaba que ocurriera cuando recibo una notificación del consejero en el buzón del Séneca. Era una notificación un saludo del consejero a todos los docentes, deseándonos un buen curso y diciéndonos que después de 8 meses que lleva oyendo a la comunidad educativa, que tomará medidas, que no sé cuánto. No sé a quién está oyendo el señor consejero, pero desde luego a mí todavía, por lo menos, no me consta que me haya escuchado. Me gustaría poder decirlo dentro de poco. Bien, el caso es que obvio es que esa resistencia política sigue existiendo y que se saltan la ley impunemente. No deberíamos extrañarnos, esta es la naturaleza del sistema. La clase política en el poder legislativo y en el poder ejecutivo son capaces de saltarse la ley con total impunidad. Pongamos un ejemplo. Aquel 28 de febrero la participación fue muy alta, pero el referéndum se perdió.
El sí ganó en todas las Autonomía de Andalucía. menos en Almería, y la ley establecía que debía ganar en todas. El PSOE, que ya había comenzado una campaña muy dura contra Suárez, decidió que había que darle la vuelta al resultado del referéndum. El problema de Andalucía se solucionó con un acuerdo entre UCD y PSOE. Andalucía accedería a la autonomía por la vía rápida sin necesidad de repetir el referéndum. Entre UCD y el PSOE, a mí me dijo Felipe, hay que buscar una solución a esto. Digo, oye, pues yo no sé, como no quieras que metamos votos falsos, pues no se me ocurre a mí ninguna solución. Y entonces me acuerdo que me dijo, tú es que eres un juridicista, estoy harto ya de estas consideraciones jurídicas tuyas siempre. Digo, pues oye, ¿qué vamos a hacer? Y entonces yo me quité de en medio y yo no sé ni lo que hicieron. Yo sí sé lo que hicieron. Sí sé lo que hicieron, pero se lo va a decir Javier Pérez Royo. El Estatuto de Autonomía de Andalucía se hizo anticonstitucionalmente, ¿eh? Se hizo con una modificación inequívocamente anticonstitucional de la ley de distintas modalidades de referéndum. No dudosamente constitucional, no, sino abiertamente anticonstitucional. Pero era la única manera de resolver el problema de que había habido un referéndum y que ese referéndum no se puede desconocer el resultado. Y con esa cosa pues se hizo y se consiguió, y a partir de ahí se construyó y hemos tenido los 30 años que hemos tenido. Bueno, los 30 años de corrupción. No cumplir la ley, incumplirla en puestos de responsabilidad pública. Eso se llama corrupción. Si se hizo con la autonomía de Andalucía y no pasó nada hace 40 años, que llevemos 20 sin transponer una directiva europea sobre un asunto que afecta a funcionarios que viven la mar de bien, ¿no? ¿Qué más da? Da igual. Pues esa es la cuestión. De todas formas, siendo así, que se saltan la ley descaradamente y que se la están saltando con nosotros, veo un punto de inflexión a partir de que el Ministerio Fiscal, en la vista oral de la solicitud de inadmisión que había planteado la Consejería de Educación frente a nuestra demanda por la vía de derechos fundamentales, la demanda contra la adjudicación de destinos provisionales, ese posicionamiento del Ministerio Fiscal lo que hace, como he comentado ya en la nota esta, es reconocer que este asunto es de interés público y ponerse de parte de nosotros en lo que se refiere a la admisión, no en el fondo del asunto, para decidir ya está el juez. Pero eso significa que algo está cambiando. Así que, en definitiva, la pregunta que Javier me está haciendo de cuándo creo yo que se tendrán en cuenta los méritos como interino en el concurso de traslado, más bien debería ser, ¿cuándo creo yo que se te van a contar a ti tus méritos como funcionario, o tu antigüedad por lo menos como funcionario interino en el concurso de traslado? Pues a ti se te va a contar cuando tú primero la alegues en la solicitud de participación de la convocatoria, en la próxima convocatoria del concurso de traslado, y cuando tú, una vez cumplido todo el procedimiento, no se te haya tenido en cuenta ese tiempo, lo demandes por la vía judicial, llegado el caso. Entonces es cuando se te va a hablar, porque en definitiva tu pregunta es, o puedo cambiar la pregunta, ¿cuándo creo yo que le va a contar a la compañera que tiene la demanda en el Tribunal Supremo, cuándo le va a contar a ella el tiempo de interino? Pues con efectos de 2017, de la convocatoria de concurso de traslado 2017-18. Entonces es cuando a ella le va a contar ese tiempo de interino. Así que, tonto el último. En definitiva, siempre digo lo mismo. Tonto el último. En el próximo concurso de traslado, primero presenta esos méritos. Presenta tu antigüedad. Pide la hoja de servicio ya a tu delegación. Y preséntala como acreditación. Cuando presentes la solicitud, acredita esos tiempos que tú estás añadiendo a los que solamente te reconoce la Administración, la Consejería de Educación, que son los de funcionario de carrera. Pues le añades el de práctica y todos los de interino. Solo cuando tú hagas eso y llegado el caso tengas que recurrir a la vía judicial es cuando por fin se te van a reconocer a ti. Y espero haber respondido a la pregunta. Un saludo. Lo sabía.
si el juez se daba mucha prisa, que había la posibilidad de que dictara el auto antes de que colgara el vídeo en internet. Esta misma mañana me comunica mi letrado que el juez ha admitido la demanda. No digo más.